vez se han preguntado qué tiene que ver Apocalipsis conmigo? Ese libro, la verdad es que parece bastante difícil, todo lo que hay es juicio, mas sin embargo, nos podemos encontrar reflejados cuando Jehová le manda a escribir a Juan 7 cartas, ¿vale? Y estas 7 cartas, la primera es para Éfeso. Y así seguimos este estudio bíblico con el capítulo 2 de Apocalipsis. Y nos habíamos quedado en Apocalipsis 1 del versículo 20, que dice así: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Y ahí le responde el Señor: las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Y hay veces que cuando el Señor te revela algo, te va a tener que explicar por qué. Hay veces que el Espíritu Santo mismo te revela qué significa, y hay otras veces que te da la revelación completa. Y así mismo pasó con Juan, que el Señor le decía, bueno, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Y bueno, así comenzamos con este estudio bíblico. Porque uno, ¿qué tiene que ver Éfeso? Claro, la iglesia de Éfeso fue constituida como las otras que vamos a estar estudiando en Asia Menor, aunque esta carta fue escrita para ellos en distintas etapas, donde fue constituida esa iglesia. Ese mensaje, esa reflexión puede ser tomada para nosotros actualmente. Y esto es lo hermoso de la palabra, que como así funcionaba en la antigüedad, también sigue funcionando con nosotros en la actualidad. Y esto para mí me parece muy hermoso, porque es una palabra que está viva. Así que el mensaje que vamos a leer, para que estén un poquito más conscientes de lo que vamos a estar leyendo, refleja el estado no solo del cuerpo colectivo del Señor de aquel tiempo, sino que también puede ser tomado de manera individual, para corregir, para mejorar nuestro estado espiritual y bueno, ser agradable a Dios. Bienvenida, Agni. Y leemos el capítulo 2 de Apocalipsis, que dice así, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Aquí muchos se imaginan que de verdad estaba escribiendo al ángel de la iglesia de Éfeso, pero no, este ángel se refiere al líder, al pastor de esa iglesia. ¿Vale? Seguimos leyendo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto, es decir, Jesús nos vuelve a recordar que tanto sus líderes como la iglesia están en sus manos, y que si nosotros estamos en sus manos, podemos así cumplir el propósito, pero si nos salimos de su mano, no podemos cumplir, en este caso, su voluntad. Y Él nos expresa que Él camina, que Él permanece, está con nosotros, Él está en medio de la iglesia. Claro, ahora ustedes imagínense que una persona tiene un negocio. Esa persona, el dueño, va a tener que ir a ese negocio, semanalmente, mensualmente, pero va a ir. Pero Dios es tan hermoso, tan omnisciente, tan omnipotente, que Él decide estar en cada una de sus iglesias todos los días con nosotros. Qué hermoso, ¿no? Ahora, Él habita en medio de su iglesia. ¿Ves? El versículo 2 dice así: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto yo conozco tus obras. Quiere decir que hay veces que nosotros nos olvidamos que el Señor está anotando cada una de las cosas que hacemos. Que nos olvidamos que vamos a recibir una recompensa por lo que hacemos o vamos a ser juzgados por lo que hagamos. Y eso lo expresa claramente aquí. Y dice que no puede soportar las obras malas. No puede, esa iglesia no soportaba. Y si hacemos un poquito de investigación, dice que Éfeso era un centro educativo, era el centro educativo más grande de Asia Menor y tenía muchísimas bibliotecas, es decir, que las personas eran entendidas, eran letradas, no eran cualquiera, ¿vale? Y también ellos conocían la palabra.
Entonces, esta iglesia de verdad aborrecía la maldad y por causa de su conocimiento tenía discernimiento para exponer lo malo. Seguimos con el versículo 3. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Siguiente versículo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí vemos que las obras que hagamos sin amor son vacías para Dios, son como trapos de inmundicia. Pueden estar bien, pueden ser conforme a la palabra de Dios, mas sin embargo, para el Señor es como tímbalo que resuena. Son cosas vacías. Y aunque Éfeso fue esforzada y valiente en todo momento, ellos corrían el riesgo de quemarse y terminar por la carne. En un comienzo, claro, ellos comenzaron con el espíritu, pero se olvidaron de que eran dependientes de Dios. Y así como Éfeso, también nosotros nos podemos olvidar con los talentos que Dios nos ha dado, con los conocimientos que tenemos, que en todo momento dependemos de Él y que todo lo debemos hacer por amor de su nombre y con amor. Ahora, esto en la actualidad es semejante a olvidarse de tener la lámpara llena y pretender que el arduo trabajo a Dios llenará o compensará tener una relación con Él. Y veámoslo de esta manera. Un hijo de Dios puede comenzar amándolo, entregándole todo, mas sin embargo con el tiempo, las muchas actividades, tal vez los años en el Evangelio, el mucho conocimiento, pues decide aplicar todos sus esfuerzos para hacer la voluntad de Dios. Mas sin embargo, esta persona se olvida de tener un momento de intimidad. En otras palabras, las muchas actividades para el Señor jamás van a compensar el momento de oración en secreto. Y aunque sí, adorar significa reverenciar, servir, obedecer, aunque significa eso, hay que mantener un balance en nuestras vidas para ser hallados obreros sensatos, obreros aprobados a Dios. Y no solo en las obras, sino también en la intimidad con Él. ¿Y esto para qué? Pues para darle lo mejor siempre. Uno no le va a dar al Señor tragos de inmundicia y ni mucho menos obras vacías, ¿no? Y si vamos a Mateo 7, 21, 23, para hacer referencia a esto, en Mateo dice de la siguiente manera. Es un poco fuerte porque, claro, son personas, vamos a leer, son personas que conocieron, hicieron la voluntad de Dios, pero al final el Señor los expulsó de su boca, los vomitó. Dice así, Mateo 7, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si yo fuera esta iglesia de Éfeso, yo diría, pero Señor, Señor, no expusimos a falsos apóstoles. Señor, no discernimos entre el bien y el mal y expulsamos a esos falsos apóstoles de nuestra iglesia. Señor, no nos esforzamos para hacer tu voluntad. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué nos arrojas? Arrojas de tu presencia. Pues el Señor dirá en aquel día, porque nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. En otras palabras, estas personas, aunque tenían el ferviente deseo de hacer la voluntad de Dios, terminaron confiando en sus fuerzas, terminaron confiando en su conocimiento, en el talento que Dios le había dado, y se olvidaron de la comunión con Dios, que es exactamente lo que está diciendo Apocalipsis 2, cuando nos dice, ay, he visto tu arduo esfuerzo, Éfeso, y luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Exactamente lo mismo. Así que esto es posible en el día de hoy, claro que sí. Si pasó en la antigüedad, pasa ahora, porque el ser humano tiene la misma conducta de autoindependencia, de autosostenibilidad. Y esto aún pasa en la iglesia el día de hoy, pues podemos tener mucho conocimiento de Dios y terminar con la carne, claro que sí. Ahora, también pasa dentro de la iglesia de Éfeso, tanto en la iglesia actual,
que nosotros pensamos que por hacer muchísimas actividades vamos a agradar a Dios. Pero el Señor siempre ve el corazón. ¿Con qué actitud tú lo estás haciendo? ¿Con una actitud de humillación, de amor, de independencia o de dependencia a Él? Él siempre va a ver el corazón, así que no nos engañemos. No nos engañemos. Si vamos a hacer algo para Dios, hagámoslo con amor. Hagámoslos rendidos a Él, humillados, sabiendo que Él ve nuestras obras, Él conoce nuestras obras. Hay que balancear estas cosas, la verdad. Ahora, ¿cuál es la solución? Veámoslo de esta manera. Si la lámpara se apaga, podemos quemarnos. Imagínense, tú llegas al Señor, ay Señor, te amo, voy a hacer todas las obras para ti, tú eres mi rey, mi Dios. Pasa el tiempo, tienes más conocimiento, te molesta ir a la iglesia, te molesta hacer obra para Dios. Ahí, mi hermano, mi hermana, tú estás corriendo el riesgo de quemarte. Cuando al coche no le llenes la gasolina y pretendes encenderlo ese coche, le va a pasar algo. En este caso, el coche espiritual somos nosotros, este cuerpo que se cansa. Y nuestra única salida, nuestra única redención, nuestra única energía la podemos obtener del Espíritu Santo a través de la comunión con Él. Así que hay que saber distribuir el tiempo y el esfuerzo para no quemarnos. Así que todos los días tenemos que llenarnos esa lámpara del Espíritu Santo de Dios. Y como me dijo en estos días, abrir la puerta de la oración. Porque no es tanto lo que nosotros podamos hacer por Dios, por la oración, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros y por nosotros. Pasamos al versículo 5 del capítulo 2 que dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y la solución siempre ha sido la misma: volver a Él, a la doctrina correcta, volver al primer amor, arrepentirse, que fue lo mismo que dijo cuando comenzó Jesús su ministerio: arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Así que esta es la solución que el Señor nos ofrece: pararnos a reflexionar, hacer remembranzas de cómo éramos antes, de dónde el Señor nos ha sacado de ese hueco, de ese foso, y irnos a Él otra vez, volvernos a Él, a la luz, a la luz. Y estos recuerdos nos dan el impulso para volver a esos momentos donde se hacía desde el amor y no solo desde el conocimiento e independencia. ¿Vale? Así que hay que mantener activa la llama del Espíritu Santo, y esa reflexión nos ayuda a continuar día a día con los pies en la tierra, porque no es con nuestros esfuerzos, sino a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo en este momento estoy enferma, yo falté al trabajo hoy, pero yo decía: Señor, cuando mis fuerzas faltan, ahí tu poder se manifiesta, ahí tu amor se manifiesta. Y bueno, todos los días nos podemos conseguir enfermos, y aún así tenemos cosas que hacer para el Señor. El Señor mismo nos va a dar la fuerza para hacer esas cosas. Así que Dios conoce nuestros corazones y como buen padre, Él nos corrige. Otro ejemplo sería el de Marta. Marta era una persona activa, una persona productiva. Esa mujer, como decía Etiel, tenía la casa limpia, la comidita hecha, ella tenía todo eso listo. Y cuando llegó Jesús, María lo que hizo fue sentarse a los pies de Jesús y adorarlo y deleitarse en su presencia, ¿no? Y Jesús le dice: ay, Marta, Marta, te estás saturando y quemando. En otras palabras, te estás saturando y te estás quemando. María ha sabido elegir mejor. Ella supo elegir la mejor parte. Quiere estar con Él. Al final, nuestra fuerza viene del Señor, y María lo tenía claro. Ahora, vamos al versículo 5 que dice así: pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Tu candelabro se refiere a la iglesia. ¿Qué significa esto? Pues si no nos arrepentimos, estamos siendo hijos desobedientes. Y la desobediencia debe ser confrontada para arrepentimiento. Y este arrepentimiento, esta convicción solamente puede ser dada por el Espíritu Santo. Cuando sintamos el arrepentimiento, cuando sintamos de verdad tener ese corazón pesado de que algo de verdad está yendo mal,
no tardemos en arrepentirnos, sino corramos a los pies de Jesús y arrepintámonos. Seamos rápidos en hacer esto. Y porque también lo que significa este versículo es que Jesús sabe que una iglesia independiente no va a prosperar, no va a hacer su voluntad, por más conocimiento que tenga. Y si no hay frutos de arrepentimiento en un cristiano, si no hay frutos de arrepentimiento dentro de una iglesia, esa iglesia va a ser como la cizaña, que va a ser quemada cuando Jesús venga y va a separar la cizaña del trigo, y uno va a ir para el granero del Señor y otro va a ir para el fuego. Y esto es igual que la oveja, pues, que se aparta del carril y no vuelve. Así que no seamos como esa iglesia de Éfeso y no seamos así desobedientes, porque corremos con el riesgo de ser cortados, con el riesgo de ser quitados de la presencia de Dios. Y uno de los resultados de vivir un falso cristianismo es caer en la apostasía. Estamos en tiempo de apostasía y el Señor dice que luego de la apostasía vendrán muchas persecuciones. Vendrá, según segunda de Tesalonicenses, que el hombre de pecado se va a manifestar sin antes haber manifestado la apostasía en el mundo. Así que si no nos arrepentimos, si creemos ser más buenos que Dios, olvidarnos de Él, ser independientes en las obras que hacemos sin amor, pues vamos a caer en apostasía, vamos a ser quemados por el fuego ardiente. Y esto es lo que pasa con aquellas personas que nunca conocieron a Dios, que están dentro de la iglesia, que aunque ellos vayan, se sienten, reciben la palabra, en su corazón no ha pasado nada, porque se han endurecido y han confiado en ellos mismos. Leamos el versículo 6, ¿qué significará? Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Nicolaitas, aunque sí es un nombre, Nicol, Nicolás, Nicolaos en griego, la verdad nicolaitas en griego significa, la primera parte de la palabra significa conquistar, que es Nikeo. Muchos de ustedes deben conocer la palabra, la marca Nike o Nike, que significa los conquistadores. Ahora, basado en eso, aitas o leos en griego significa a personas. Entonces estos son los conquistadores de gentes, de personas. Y estas son las personas que le encantan dominar a otros. Vean, vaya dato. Van a la casa de Dios para autoedificación, pero no les gusta someterse a la autoridad y estarán arraigados en el orgullo. Están arraigados en el orgullo. No buscan ayuda, sino solo piensan en pisar a los demás, controlar a los demás. Y así hay mucha gente en la iglesia. Y pues esto no solamente Dios aborrece, Él aborrece muchísimas cosas. Un ejemplo aparece en Proverbios 6, del 16 al 19, donde dice que hasta 7 cosas aborrece o abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que siembra discordias entre hermanos. Y así como estos versículos hay muchísimos en la palabra de Dios. Seguimos con el versículo 7 y este sería el último, que sería así. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Y aquí el Señor está hablando no de una habilidad que el ser humano tenga de escuchar al Espíritu Santo, porque no es una habilidad, es una capacidad colocada dentro de nosotros cuando somos salvos, que mediante la comunión con Él nos hacemos sensibles a su voz y ahí podemos escucharlo. Así que el Espíritu Santo nos trae consejos, sabiduría, convicción y estos mensajes, este mensaje de oír y hacer caso a lo que el Señor está haciendo, no solo el Señor se lo está dando a sus iglesias, sino también a nosotros. Si nos conseguimos en un momento de desobediencia, de adormecimiento espiritual, de pesadez, de nicolaísmo, hay que recordar que corremos el riesgo de ser echados de la presencia de Dios y de que nuestro candelabro no esté con Dios más, sino que esté en el infierno, espiritualmente. Y ahora dice, le daré de comer del árbol de la vida en medio del paraíso de Dios.
Y si nos vamos a Génesis, en el tiempo antiguo, en los primeros tiempos de la tierra, a Adán y Eva se les fueron dados instrucciones claras. Y había dos árboles que sobresalían de los demás. Y este era el árbol de la vida y el árbol del bien, el árbol del bien y del mal. Y dice que ellos pues desobedieron a Dios y comieron del árbol del bien y del mal. Y por cuanto no escucharon su consejo y por la desobediencia, el Señor los separó de Él. Tuvieron una separación espiritual, o sea, murieron espiritualmente. Y Dios en este versículo nos dice que en el árbol de la vida tenemos su reino, tenemos su salvación, tenemos su redención. Y tampoco me parece mi casualidad que el Señor fuera clavado en un árbol, en un madero, porque Él, a través de Él tenemos la redención. En Isaías 55:3, referente a este versículo, dice que había un huerto, el huerto del Edén, pero que el Señor, en Apocalipsis, dice que Él ha cambiado ese título. Como así también Él va a cambiar su nombre, Él también cambió este huerto del Edén al huerto del Edén de Dios, o el paraíso de Dios. Ya no es el jardín del Edén, ahora Dios está ahí todo el tiempo. Y es hermoso entender que la obediencia a su palabra y el verdadero arrepentimiento nos llevan a estar en ese paraíso. Y no solamente de manera eterna, sino que también podemos disfrutar los beneficios de tener al Espíritu Santo, su amor y la redención en esta vida física mortal. Al finalizar de esta lección, les voy a compartir algunas preguntas para que ustedes puedan reflexionar. Y son 10 preguntas sobre este live que puedes ver otra vez, cuantas veces tú quieras. Y así puedes aprender y recibir la palabra de Dios que Él tiene para hoy, hacia nuestros corazones. Que es no olvidarnos de Él, no pretender ser autosuficientes y siempre volver al primer amor. Así que si el día de hoy tú estás tal vez agobiado de tantas actividades, te has olvidado de la presencia de Dios, te digo que hoy es tu oportunidad de volver a Él. Hoy es tu oportunidad. Así que ora en el nombre poderoso de Jesús para que todo endurecimiento espiritual se vaya de ti ahora y que el Espíritu Santo traiga convicción de arrepentimiento, que produzcan esos frutos de arrepentimiento que el Señor está esperando de ti. Ahora en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que tú recibas, Señor, con agrado este corazón que viene a ti, esta persona que va a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, que quiera hacer tu voluntad. Te pido que toda carga, que toda autosuficiencia, que toda dependencia, que toda independencia, Señor, sea removida, que todo conocimiento que no venga de ti sea removido y que sea, Señor, sacado de este alma, de este corazón, ese endurecimiento por causa del conocimiento y que el amor que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios, Señor, sea manifestado en su corazón para volver a las obras antiguas con amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si te gustó este live, puedes compartirlo con todos tus amigos. Que Dios los bendiga mucho y hasta la próxima.